Bueno, bueno, buenas tardes a todos, un gusto tenerlos nuevamente acá reunidos. En el día de la fecha vamos a trabajar la clase 17, el sujeto y el otro, la fánesis. La invitada es Carolina Fábrega Solsona. Carolina es psicoanalista, ha sido miembro del Círculo Psicoanalítico Freudiano, es colaboradora del posgrado del Hospital Pena desde hace varios años, y presenta trabajos en Convergencia y en latinoamericanos del país y del extranjero. Y hablando del latinoamericano, les cuento que la semana del 9 al 12 de noviembre es el latinoamericano en Brasil, en Recife, y por lo tanto vamos a suspender la exposición ese viernes, que es el 11 de noviembre, pero todavía falta. Tenemos 2 clases antes que eso. Bueno, Caro, es un gusto que estés aquí con nosotros una vez más. Te cedo la palabra y me muteo. Bueno, el gusto es mío. Muchísimas gracias de nuevo, Estela, Julián, por la invitación y la apuesta a armar estos espacios de transmisión, que bueno, la verdad que son siempre súper bienvenidos. Que se siga diciendo, ¿no? Y que se siga pasando el psicoanálisis. Bueno, hoy la invitación es a que trabajemos juntos la clase 17 del seminario 11, es la clase del 3 de junio de 1964. A mí me orienta digamos, este modo de a veces de organizar y de ordenar, ¿no?, el texto que hace Miller, que en este caso, digamos, ¿no?, lo pone como si yo dijera capítulos, ¿sí? Y esta clase que vamos a trabajar hoy está dentro del capítulo que él dio en llamar El campo del otro y el retorno a la transferencia. Me orienta, digo, porque ahí ya pone, ¿no?, estas dos cuestiones sobre las que hoy vamos a trabajar, justamente, que tienen que ver con las operaciones de constitución del sujeto, alienación y separación, y que suceden y que se dan, podríamos decir, en el campo del otro, ¿no? Por eso entiendo que el capítulo lleva ese nombre, y retorno a la transferencia, muy interesante, porque bueno, también creo que esto, para mi gusto, incluso sobre todo en estas 2 clases, ¿no? Vamos a ir y venir entre la clase 16 y 17, ustedes la vez pasada trabajaron la clase 16 con Gaby Spinelli, que tuve el gusto de poder estar, así que bueno, algunas cosas escuché, pero las voy a retomar, porque me parece que estas 2 clases son 2 clases que se pueden leer como en banda de Moebius, ¿no? Ir de una a otra, ir de una a otra, porque bueno, es como Lacan trabaja justamente estas 2 operaciones. Y decía esto de la transferencia porque me parece que bueno, en general este seminario, pero bueno, particularmente en lo que quiero transmitirles, hay muchas indicaciones clínicas, ¿no? Lo diría así, hay muchas cuestiones que hacen a por dónde orientarnos en la clínica. Es decir, cómo estas cuestiones que tienen que ver con la constitución subjetiva, y la constitución subjetiva muy del orden de lo primario, ¿no?, de los primeros tiempos, va a retornar en la transferencia, algo así como, para decirlo así más en criollo, la vamos a escuchar vía la transferencia. La clase pasada, ¿no?, llevaba por nombre el sujeto y el otro, la alienación. Esta clase lleva por nombre el sujeto y el otro, la afanisis. Entonces, la idea es que podamos ir ubicando una vez más, ¿no?, como estas 2 operaciones, alienación y separación, se dan en el campo del otro, o sea, el sujeto se constituye en el campo del otro, esto creo que es fundamental, y cómo entra a jugar este término, que es el término de afanisis, que es un término que Lacan toma de Jones,
y que bueno, al estilo de él, creo que antes por ahí me complicaba más, ahora lo puedo tomar como digo, me da como un poco me divierte, digamos, podría decirlo así, al estilo de él, que es que, bueno, él toma eso y hace con eso lo que a él le parece, lo que, bueno, ¿no? Lo lleva para su campo, lo lee a su manera. Sí podemos adelantar que afanisis tiene que ver con lo que ubica algo de la desaparición del sujeto, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata esto de la desaparición del sujeto. A veces también aparece la palabra fadin, ¿no? Como eclipsado, el sujeto eclipsado. Y otra cuestión que por ahí puede ayudar ¿no? a la lectura de estas dos clases, es que a mí me parece que lo que está intentando Lacan una y otra vez, y por eso le da vuelta para un lado y para el otro, es ubicar el lugar preponderante del significante, ¿no? Es un tiempo de la enseñanza de Lacan, en donde el significante tiene, podríamos decir, mucho peso. No porque después lo pierda, ¿no? Pero bueno, él va avanzando, no es que después pierda peso el significante, digo, sino que después él obviamente va avanzando en su obra, en su invención, y bueno, van apareciendo otros conceptos. Entonces, el otro es el lugar donde se sitúa la cadena del significante, que rige todo lo que del sujeto podrá hacerse presente. Es el campo de ese ser viviente donde el sujeto tiene que aparecer. ¿Sí? Ahí subrayo, son algunos párrafos que yo fui tomando del texto, y subrayo esto de aparecer, por lo que vamos a trabajar como es esto de aparecer, desaparecer. Pero donde aparece por primera vez el sujeto es en el campo del otro, y es a partir de los significantes que el otro le dona. Creo que es muy importante la referencia que trae con respecto a la función de la reproducción en esta clase. Estoy todavía en la clase 16, para orientarnos en las cuestiones clínicas que nos trae esta época y que tienen que ver con las cuestiones de género. Dice allí que, siguiendo a Freud, la función de reproducción no está representada en el psiquismo, ¿no? Esto me parece que es clarísimo, no está representada en el psiquismo. En el psiquismo no hay nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra. El sujeto solo se sitúa en el psiquismo a partir de sus equivalencias, actividad, pasividad, y esto es muy importante, y estas nunca lo representan exhaustivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto también habrá que ponerlo a trabajar. Son significantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Activo, pasivo, cómo cada uno lo escucha, lo incorporó, se alienó y se separó de esos significantes. Y que por otro lado, esto también lo va a tener que ir a buscar al campo del otro. Lo va a extraer del campo del otro. Dice muy claramente, lo primero que puso al descubierto la experiencia analítica es que las vías de lo que hay que hacer como hombre o como mujer pertenecen enteramente al drama, a la trama que se sitúa en el campo del otro, el Edipo propiamente dicho. ¿No? Esa intervención me parece que es buenísima en este tema, ¿no? Porque es qué hay que hacer, ¿no? Esto de qué hay que hacer como hombre o como mujer, y bueno, en principio, ¿no? Habrá que ir a buscar
esos significantes que nos orienten en el campo del otro. Por supuesto, después el sujeto hará lo suyo con eso, ¿no? Está esa famosa frase de Freud que la toma de Goethe, que dice, lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo, ¿no? Por supuesto que también vendrá ese tiempo. Pero hay un primer tiempo de alienación, y diría ahí, es un tema esto con el tiempo, porque cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo. Pero bueno, tiene que ser un tiempo necesario, porque después uno puede escuchar en la clínica que a veces retorna algo de cuando no hubo demasiado tiempo para esa alienación. Pensaba, por ejemplo, en un pequeño fragmentito, una paciente que no hace mucho que la atiendo, y cada cosa que yo le señalo, ¿no? le digo, ella muy dulcemente, muy suavemente me dice, no, eso no, no, es de esta otra manera, no. Y bueno, al principio, obviamente uno se enreda en los pies y yo pensaba, ay, bueno, no, estoy escuchando mal, no le engancho. Claro, y después me empecé a avivar que no, ¿no? Que era su modo, que había algo del rechazo, ¿no? De los significantes del otro. Cuando pasa un tiempo, y esto también es importante para la transferencia, no era algo que yo pudiera colocar de entrada, me parecía que había que esperar, que había que dar tiempo a que ella se instalara, le comento esto, ¿no? Le digo que hay algo como de la pelotita de tenis, le digo, ¡ping!, ¿no? Rebota. Y entonces ella me dice, ay, ¿sabes que mi marido me dice lo mismo? Que yo hago eso cada vez que discutimos, que hablamos, ¿no? Bueno, ahí uno puede decir, uy, tic, ¿no? Ahí algo pasó distinto en la transferencia, algo pudo entrar al análisis, ¿no? Entonces, digo, en ese pequeño ejemplo uno puede escuchar algo de cómo fue en aquellos tiempos constitutivos la alienación, ¿no? ¿Qué pasó con la alienación en esos tiempos? Lo traigo porque me parece que está bueno no quedarnos con que esto, bueno, es como tan del fundamento, que bueno, es una cosa teórica, que no, para nada, ¿no? Esto es muy actual en la clínica. Bueno, vuelvo al texto entonces, ¿no? Entonces, estábamos con esta cuestión de la alienación. Ahí Lacan se desliza, como lo va haciendo en todo el texto, como la banda de Moebius, que a mí me sirve, les decía, esta figura para representarme ese pasaje que estamos haciendo en la transmisión, de qué nos está hablando, de la constitución subjetiva, ¿no? Y de lo que es del orden del significante y lo que es del orden de la pulsión. Entonces, en esta constitución subjetiva nos va a decir Lacan que se trata de la superposición de dos faltas. Una que tiene que ver en el advenimiento del sujeto con el otro, en tanto el sujeto depende del significante que está en el campo del otro, ¿no? Esa es una falta, y esta falta va a retornar en lo que Lacan llama la falta real, y que se sitúa en este punto que tiene que ver con que somos seres sexuados, y en tanto somos seres sexuados, somos seres mortales, somos seres atravesados por el lenguaje, ¿no? Esta es la falta constitutiva, la que Lacan llama en este tiempo falta real. Ahí leo una vez más una orientación para nuestra clínica, que la pueden buscar, si alguno está ahí con el texto, en la página 213. Dice, la experiencia analítica es testigo de la búsqueda que hace el sujeto de esa parte de sí mismo para siempre perdida, que se constituye por el hecho de que no es más que un ser viviente sexuado, ya que no es inmortal.
Es decir, esta falta constitutiva es la que lo mueve al sujeto a intentar taponarla, ¿no? Taponarla de diferentes maneras, sea ofreciéndose para tapar la falta del otro, sea en la búsqueda, como creo que Gabriela la vez pasada decía, de la media naranja, ¿no? De ese que me complete, como si fuese posible, ¿no? Porque después en el encuentro, al poquito de andar, siempre aparece el desencuentro, ¿no? Pero bueno, es un poco y eso que hace de motor, ¿no? Que nosotros en la dirección de la cura después, algo así como que irá para el lado de que esa falta cambie de signo, en el sentido en que en vez de ir para el lugar de que se complete, sea causa de deseo, ¿no? Sea motorcito de deseo. Pensaba también acá en un pequeño fragmentito clínico que por ahí también sirve para ubicar algo de esto y para ubicar algo del lugar, del significante, ¿no? De cómo trabajamos con el significante, que recuerdo un muchacho que estaba como muy enganchado con una mujer en una relación que él sufría y sufría muchísimo, ¿no? Y que uno por ahí pensaba, bueno, ¿qué pasa ahí? Que no puede cortar, que no puede desengancharse, que bueno, ¿no? Que sigue insistiendo ahí, ¿no? Que sigue insistiendo ahí. Y entonces en un momento él me dice algo así como, ella va a terminar conmigo. Y esa intervención, ¿no? De él, esa manera de decir, fue muy interesante porque ahí se pudo leer distintas cosas, ¿no? Él obviamente iba para el lado de que me la voy a ganar, ¿no? Ella va a terminar conmigo, pero también se podía escuchar, ella va a terminar conmigo, ¿no? Me va a aniquilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, ahí son esas posibilidades, y ahí cuando él trajo esta frase y pudo escuchar estos dos sentidos, algo empezó como a deconsistir, justamente, ¿no? Que es también lo que, bueno, hoy voy a intentar transmitirles en relación a cuando el significante queda pegoteado y queda más en el lugar de signo y queda rígido, ¿no? Y no puede deslizar. Y entonces también aparece la frase, bueno, yo soy así, ¿no? Yo soy de tal manera. Bueno, ¿se va hasta ahí? ¿Se va siguiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Acá otra indicación importante que va también en esta dirección de lo que les decía recién, ¿no? La relación del sujeto con el otro se engendra se engendra toda en un proceso de iancia, ¿no? Iancia como agujero, ¿sí? De esto Lacan lo va a conceptualizar bastante más adelante, por ejemplo en el seminario 22, ¿no? Donde en RCI, donde ahí, bueno, él le va a dar mucho más lugar a conceptualizar esta cuestión del agujero y del agujero en la estructura, ¿no? Pero bueno, por ahora lo podemos nombrar con lo que tenemos en relación a este tiempo de la enseñanza como falta. Y acá está un poco también lo que les adelantaba recién, ¿no? Él va a diferenciar también signo y significante, que también me parece una indicación clínica interesante. Va a ubicar ahí el signo como lo que representa algo para alguien y el significante como aquello que representa a un sujeto para otro significante, ¿no? El signo tiene como si me permiten la palabra, pero bueno, lo diría así como la cualidad, ¿no? Al ser lo que representa algo para alguien, que deja al sujeto, podríamos decir, coagulado. Esto que yo, bueno, soy tímida,
no sé, bueno, soy, no sé, soy, no me sale ahora ninguna, bueno, porque me salen cosas, pero bueno, soy vaga, me decía el otro día, no sé, una adolescente, ¿no? Entonces, justamente que entre a jugar el significante en esto de que es lo que representa a un sujeto para otro significante, nos da la posibilidad de contar con el intervalo, ¿no? Y en el intervalo que aparezca, ella va a terminar conmigo, pero terminar se puede escuchar de una manera, se puede escuchar de otra, ¿no? No queda coagulado. El sentido, así lo puedo decir, ¿no? El sentido no queda coagulado. Contando con el significante es la posibilidad de que el sentido deslice. Por supuesto que tendrán que entrar otras variables porque si uno va solo por la variable del significante en un análisis, y esto también creo que es importante de situar, el análisis puede hacerse interminable, porque siempre va a haber un significante más, ¿no? Por eso es necesario que también en el análisis trabajemos, ¿no? Bueno, trabajamos con los significantes y trabajamos con el objeto. Bueno, y acá entonces aparece, ¿no? este concepto que trae, este término, que es la fanisis. Lo trae en este punto como desaparición. Es un término que él toma de Jones, y como yo les decía, en ese estilo provocador que él tiene, pero como que él dice que, bueno, que Jones lo entendió mal, que lo confundió, porque Jones lo tomó para el lado como, él dice algo así como, el temor de ver desaparecer el deseo. Para Lacan, la fanisis debe situarse de una manera más radical en el nivel donde el sujeto se manifiesta, en ese movimiento, es un movimiento de desaparición, ¿no? Ese movimiento de fading del sujeto. Lo voy a ir desarrollando, pero, digamos, como para adelantar lo que quiero ubicar, como el sujeto se constituye en el campo del otro a partir del sentido, ¿no? que está en el campo del otro. Acá tengo un esquemita, a ver si se llega a ver. Sí, ponelo más pegado todavía. ¿Más pegado? Ahí, perfecto, perfecto. Bueno, sí. bárbaro, porque ahí se ve bien. Ahora yo voy a ir contándoles qué son esas flechitas, qué es el vel alienante, pero bueno, lo que me interesaba es que, como ven que de un lado dice ser y el sujeto por venir, y del otro lado está el sentido y el otro. Correle Justamente, un poquito, perdón, correle un poquito sí, para lo que sería tu izquierda, a ver. Ahí, perfecto, ahí, perfecto. ¿no? Ahí Ahí va, se ve bien, perfecto. bárbaro. ¿Por qué me parece importante? Porque este esquema, que Gaby también lo traía la otra vez, ¿no? Que con estos esquemas son apoyaturas que nos permiten transmitir la clínica. Son los círculos de Euler, creo que lo vieron la vez pasada, que Lacan justamente los utiliza para hablar de la constitución del sujeto. Entonces, al sujeto no le queda más remedio que alienarse para poder vivir a los significantes del otro. Y eso, de alguna manera, va a hacer que tenga que renunciar, vamos a decirlo así, para poder transmitirlo de alguna manera, a su propio ser. ¿Sí? Por eso el sujeto en ese tiempo queda desaparecido, ¿sí? Porque no tiene más remedio que alienarse al otro. Ahora lo voy a ir desarrollando para que se entienda un poquito más.
Entonces, para poder conceptualizar esta relación entre el sujeto y el otro en lo que atañe a la constitución del primero, Lacan quise apoyarse, y me parece interesante esto, apoyar su pensamiento, como les decía, en estos artificios, que es la escritura topológica, en este caso los círculos de Euler, que por otro lado fíjense que es un adelanto de su nudo, ¿no? Porque son dos círculos apilados, ¿sí? Después él va a hablar de los tres, real, simbólico, imaginario, los tres que hacen después el nudo Borromeo, pero es un adelanto. Y acá, ¿no? Entonces él apoya esta transmisión de la constitución del sujeto en los dos círculos de Euler y lo que él llama este pequeño rombo, ¿no? Que también lo usa en el grafo del deseo, que es el Bell, este que se ve acá, ¿no? Que tiene unas flechitas, fíjense, una que va para el campo del otro y otra que vuelve al campo del sujeto, que lo llama el Bell alienante. Por ejemplo, en el grafo del deseo lo usa para escribir el fantasma, ¿se acuerdan? Ese barrado, losange A, y esto les quiero transmitir, que lo utiliza para dar cuenta de la relación que hay entre esos dos términos, ¿no? En el caso del fantasma, entre el sujeto barrado y el A. ¿Qué relación hay entre esos dos términos? Entonces, en esto que estamos conversando hoy, se trata del Bell de la primera operación, que es la operación llamada alienación. No sé si sabían, pero esta palabra Bell es una palabra latina para expresar el sentido de inclusión o exclusión de una disyunción. Por eso es o bien tal cosa, o bien tal otra. Lacan nos va a decir que la alienación consiste en ese Bell que condena, ¿no? Es una palabra fuerte, pero esto que les decía, al sujeto no le queda otra, al sujeto a aparecer en esa división. Es decir, que si aparece del lado como sentido producido por el significante del otro, queda afanizado, vamos a decir, del lado del ser, del futuro sujeto. De nuevo, ¿no? Si aparece de este lado, queda desaparecido del lado izquierdo mío, sería. Entonces, este Bell, ¿no? Este rombo, nos indica como una elección, como cuya consecuencia es ni lo uno ni lo otro, porque si bien decimos hay una elección, es una elección forzada, el sujeto no elige nada, porque, insisto, si no se aliena al campo del otro, no va a tener posibilidades de subsistencia, podemos decir. Hay una referencia que encontré en un libro de Silvia Amigo, y que tiene sobre el cuerpo, que se las quiero traer y compartir porque me parece interesante, porque esto pasa también con la traducción de los textos. Nosotros tenemos la traducción en español, en este caso por Paidós, pero bueno, hay diferencias con la traducción en francés. Y ella trae algo que se los quería compartir porque, bueno, me parece que hace a la cuestión, que no es un detalle menor, y es una referencia que ella toma, pero que se la adjudica a Héctor Yankelevich, ¿no? Como un hallazgo de Héctor. Bueno, ¿no? Lacan está hablando de esto del sentido que propone el otro, ¿no? En la elección forzada entre el ser y el sentido. Y dice algo así, ¿no? Como que en esa elección forzada entre el ser y el sentido está el factor letal,
no sé si lo recuerdan, ¿no? Que está ahí, bueno, esto es más de la clase 16. Y que en francés está escrito con una H, letal, T-H, ¿no? T-H-A, ¿sí? Y entonces, lejos de pensarlo como un error, que hay mucho de esto en Lacan, como él lo lleva para su cosecha, ¿no? Y tomándolo como algo de la errancia, de que, bueno, le salió de ese modo, y entonces, ¿qué quiso decir con esto? Hay una condensación, ¿no?, del sentido letal relacionado con el morir, porque hay una muerte del ser, del sujeto, en la toma por el sentido. ¿Sí? Es una muerte simbólica, pero si queda, insisto de nuevo, tomado por el sentido del otro, por los significantes del otro, hay una muerte del lado del sujeto. Y una muerte del ser del sujeto en la retoma del ser, tanto en la alienación como en la separación. Pero este letal, con H, condensa lo letal con el verbo griego, que es el verbo lantano, que es el olvido radical de sí, ¿no? El sujeto debe olvidarse radicalmente de sí para entrar en el campo del otro. Por eso Lacan lo llama que hay una elección forzada, obligada, podríamos decir. Yo hago hincapié en esto porque también a veces, no sé si les habrá pasado, pero llega algún sujeto o alguien incluso conocido, amigo, te cuenta que no quiere ir al analista o que no quiere hacer una consulta con un psicólogo porque no quiere depender de nadie, ¿no? Como que a veces aparece eso como un clásico, ¿no? Como que no quiere depender de nadie, como si fuese posible eso, ¿no? No depender, y bueno, y más en los primeros tiempos, ni hablar, ¿no? No depender del otro. Bueno, también como si ir al analista fuese depender, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces tenemos la operación de alienación y la operación de separación, porque bueno, sería un problema, ¿no? Que el sujeto no pudiera contar con la operación de separación. Es necesario ambas para su constitución y para que siga su ruta, su camino. Esta operación, entonces, que es la segunda operación, esta operación lleva a su término la circularidad de la relación del sujeto con el otro. Pero en ella se demuestra una torsión esencial. Mientras que la primera se basa en la subestructura de la reunión, la segunda se basa en la subestructura denominada intersección o producto, ¿no? Es decir, esta que se va a jugar justamente en la intersección entre los dos círculos. De ahí se va a desprender algo, que Lacan después va a llamar, o bueno, ya está, también lo tiene conceptualizado, ¿no? El objeto A. Entonces, la intersección de estos dos conjuntos está constituida por los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Allí se produce la segunda operación, y en ella veremos retomar el campo de la transferencia, ¿sí? Lacan la denomina separación. Esta nominación de intersección surge de la superposición de estas dos faltas. El sujeto encuentra una falta en el otro, ¿no? El sujeto encuentra una falta en el otro.
en los intervalos del discurso del otro. Es esta cuestión de poder preguntarse, ¿no? El niño, me dices esto, pero ¿qué me quieres en realidad, no? Me dices esto, pero ¿qué quieres en realidad? De nuevo, una indicación absolutamente clínica, porque cuántas veces escuchamos que el sujeto no puede hacer esa pregunta al otro y queda en un lugar de obediencia, ¿no? Responde automáticamente, no puede darse ese lugar de, che, me dijo esto, pero en realidad, ¿qué me habrá querido decir? Si no aparece esa pregunta, en situaciones incluso, ¿no?, cotidianas, con la pareja, con los hijos, bueno, ahí uno puede leer y puede escuchar algo de un punto de alienación, ¿no? Y donde por lo general la respuesta es de obediencia, es directa, digamos, ¿no? El interrogar al otro posibilita que el sujeto también piense, bueno, ¿para qué me quiso decir? Y en qué me quiso decir, también ahí se abren un montón de posibilidades, ¿no? Ya no es una, bueno, puede haber sido esto, puede haber sido aquello otro. Por eso Lacan dice algo así como que es la guarida de la metonimia, ¿no? Porque es justamente la posibilidad de la metonimia, de que deslice. Y acá vamos con la afanisis, entonces, ¿no? Para responder a esa captura en el otro, el sujeto va a responder con su propia desaparición. El primer objeto que propone a ese deseo parental, cuyo objeto no conoce, ¿no? Digamos, porque el sujeto al poder ubicar ahí, me dices esto, pero ¿qué me quieres decir? O ¿qué me quieres en realidad? Ubica esto que decíamos, algo de la falta en el otro. Y si ubica algo de la falta en el otro, ubica algo del deseo, ¿no? Algo así como, che, yo no soy todo el que te completa. ¿Qué más querés aparte de mí? ¿Qué deseo tenés? Y digamos, la primera propuesta, ¿no?, es su propia desaparición. El fantasma de su muerte, dice Lacan. Bueno, acá me empiezo a meter un poco más de lleno con la clase 17. Son conceptos difíciles, no sé si, bueno, siempre tengo como la cuestión de ser lo más clara posible, pero bueno, después en el momento de las preguntas retomamos, porque no sé si lo voy logrando, pero bueno, la intención está. Yo diría que en esta clase también, ¿no?, está esta línea que les decía al principio de seguir intentando ubicar la importancia en relación al significante. Va a hablar, disculpen la pronunciación, pero del Nachträglich freudiano, ¿sí? Que fue traducido como retroactivamente o a posteriori, también el après-coup, ¿no?, el après-coup famoso de Lacan, y que me parece muy interesante y no me parece que sea azaroso, ¿no?, que está trayendo este concepto en este seminario, recuerden que es el seminario de los 4 conceptos fundamentales. Uno de los 4 conceptos es el del inconsciente, porque es un concepto que da cuenta de la atemporalidad del inconsciente, ¿no? Creo que
rescataría de nuevo, ¿no? Ahí, una vez más, una orientación clínica. Es decir, no hay tiempo para el inconsciente. Es con lo que trabajamos diariamente, ¿no? Por ejemplo, alguien trae un síntoma actual, que no sabe muy bien por qué, ¿no? De dónde vino, por qué le apareció eso, y hablando, ¿no? Empieza a ubicar, a asociar, bueno, con un recuerdo infantil, con algo que le pasó en la infancia, en otro tiempo, ¿no? Y aquello, ¿no? Que es actual ahora, cobra otro sentido ligado con ese, por ejemplo, recuerdo infantil, ¿no? Entonces, me parece que es un concepto que esto, ¿no? Que hace a nuestra labor diaria, y que da cuenta de esta cuestión en relación al inconsciente. El inconsciente es atemporal. Incluso acá pensaba que podemos volver a una frase que toma, que seguramente trabajaron porque es de las primeras clases, que está en consonancia, ¿no? Con lo que tratamos de situar, que él dice algo así como, está en la página 30, el inconsciente se manifiesta como algo que estaba a la espera y pertenece al orden de lo no realizado. ¿Sí? De nuevo, otra frase hermosa, clara, aparte, ¿no? Y que por ahí también la podemos ubicar, porque vieron que siempre está como dialogando con alguno al que se opone, y entonces, de nuevo, para ponerlo de él, acá está dialogando con los post-freudianos, y está intentando diferenciar ese lugar que muchas veces los post-freudianos leían al inconsciente como si fuese una especie de bolsa, ¿no? Y había que ir a buscar a las profundidades, ¿no? Vaya a saber a qué profundidades, bueno, alguna cuestión. Y él habla, no, el inconsciente está ahí, ¿no? Está ahí, se produce, es algo de lo no realizado, se produce. Por eso también lo de atemporal. Y aparte algo importante también acá, porque esta lectura de pensar que el inconsciente es como una bolsa, un lugar al que hay que ir a buscar ahí a las profundidades, es de alguna manera no tener en cuenta el concepto de iancia, de agujero, ¿no? Porque eso es lo que va a posibilitar el movimiento, ¿no? El movimiento del inconsciente. Lo que Freud también llamó, si se quiere, el ombligo del sueño. Bueno, y acá llegamos a una de las cuestiones que para mí es como nodales de esta clase, que es que él va a intentar, a ver cómo lo puedo decir, como hacer una ligazón entre la represión primaria, ahora voy abriendo, y la Vorstellung representant, ¿no? Términos, obviamente, leídos en el texto de Freud, que también, si alguno quiere, lo puede consultar. Les digo en Amor-Rortur, es el tomo 14, ¿sí? Justamente el apartado de la represión, y más exactamente en la página 143, les voy a leer apenitas un fragmento de cómo lo dice Freud, ¿sí? Para que ustedes después de ahí puedan hacer su camino. Dice Freud: tenemos razones para suponer una represión primordial, una primera fase de la represión que consiste en que la agencia representante psíquica, agencia representante, representación de la pulsión, se le deniega la admisión en lo consciente. Así se establece una fijación. A partir de ese momento, la agencia representante en cuestión
persiste inmutable y la pulsión sigue ligada a ella. ¿Sí? Tiene varias perlitas Freud, pero bueno, yo les leo esta como para que después ustedes hagan su camino y que intentemos ver cómo Lacan de nuevo se sirve de algo de esto, de lo que está planteando Freud, pero bueno, hace su propia lectura, que va en relación, una vez más, de ubicar lo que él llama en esta clase el significante binario. ¿Y qué es esto del significante binario? ¿Qué pasa con el significante binario? Y cómo a partir del significante binario podemos ubicar la represión primordial, ¿no? La UR, ¿no? de Freud. Lacan acá entonces va a decirnos que hay dos términos. Vorstellung, que es la representación, que es el registro en el que se establece una ligazón con el afecto representans. Perdón la pronunciación. Antes de seguir avanzando un poquito con esto, una cosita, pero tengo tiempo y me parece que es de nuevo importante para la cuestión de la transmisión, porque acá Lacan vuelve a algo que me parece que está bueno, y que tiene que ver con la transmisión y la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Porque él dice algo así que, se los leo, dice, no hay modo de seguirme, no hay modo de seguirme sin pasar por mis significantes. Lo que entraña este sentimiento de alienación, que al decir de Freud, los incita a buscar la pequeña diferencia. Digo, me parece que esto también es una indicación a la hora de meternos con los textos que son engorrosos, pero que hay un punto en donde, bueno, nos tenemos que alinear, hoy hablábamos, bueno, de ese fallido, ¿no? Alienar a los significantes, esos que nos propone Lacan, para, bueno, después hacer nuestra propia lectura, por supuesto, ¿no? Y está buenísimo que así sea, pues si no repetimos como loros y es un embole, la verdad, o por lo menos, bueno, a mí me aburre bastante. Pero sí o sí tenemos que alienarnos a esa propuesta de él para después poder decir otra cosa, ¿no? Y me parece que él lo dice muy claro, y esto de las pequeñas diferencias, ¿se acuerdan del texto de Narcisismo de Freud, ¿no? Que las pequeñas diferencias hacen que muchas veces eso nos haga de traba, ¿no? Y no podamos tomar la palabra del otro. Me acuerdo, no sé, bueno, vale, pero me acuerdo en una reunión de psicoanalistas, en una reunión política, en donde en un momento el que coordinaba dice, les voy a pedir un favor, escuchen al otro, no levanten la mano para decir lo mismo que dijo el otro, con otras palabras, como si el otro no lo hubiera dicho, ¿no? Y me pareció como, bueno, en ese momento nos reímos, porque nos pasa, no estamos exentos, pero de que justamente, ¿no? Poder, bueno, a ver qué está diciendo, escuchar, ¿no? Tomar lo que dice el otro. Bueno, volvemos. Bueno, ¿no? Entonces retoma el texto de Freud y puntúa que éste había puesto el acento en el hecho de que la represión se ejerce sobre algo que pertenece al orden de la representación, ¿no? que él denomina Vorstellung representant. Y esto lo recordarán, pero está bueno que Lacan lo retoma. Freud subraya que no es en absoluto el afecto lo reprimido. El afecto, lo dice muy lindo, se va con la música a otra parte, ¿no? Entonces ahí Lacan, ahí justifica Lacan su lectura y su insistencia. Lo reprimido no es lo representado del deseo, ¿no? Sino que es
la representante de la representación. Es el representante, perdón, de la representación. Bueno, dice, en este punto, y de nuevo, él dialogando con otros, Lacan dice, ¿no? Hace referencia a un librito que anda circulando de unos discípulos de él, sobre la psicosomática, al que se critica, porque justamente se lee ahí que por seguirlo a él, a Lacan, convierten al deseo en un representante representativo de la necesidad. Justamente es lo contrario, ¿no? Lo que está tratando de situar Lacan es el lugar del deseo. Entonces insiste en que el deseo es el representante no representativo. ¿No representativo de qué? No representativo de la necesidad. ¿Sí? Esta es una gran diferencia que hace, así como diferencia instinto de pulsión, diferencia necesidad de deseo. Son dos cuestiones absolutamente distintas. Bueno, y a mi entender acá viene un párrafo que es fundamental, así que les doy también la página de PAI2 de Lacan, ¿no? Que la clase que estamos puntuando hoy es la 226. Y voy a leerles. Dice así: podemos localizar en nuestro esquema de los mecanismos originales de la alienación a ese Vorstellung representant en ese primer apareamiento significante que nos permite concebir que el sujeto aparece primero en el otro, en la medida que el primer significante, el significante unario, surge en el campo del otro y representa al sujeto para otro significante. Significante cuyo efecto es la fanisis del sujeto. De allí la división del sujeto. Si bien el sujeto aparece en alguna parte como sentido el sentido del otro, en otra parte se manifiesta como fadin, eclipsado. Se trata entonces de un asunto de vida o muerte entre el significante unario y el sujeto como significante binario, causa de su desaparición. El Vorstellung representant es el significante binario. Es enredado, pero trato de desenredarlo y ahora después, si quieren, volvemos. O sea, el Vorstellung, entonces para Lacan, esto me parece que es importante. ¿Qué quiere decir? Que el Vorstellung representant es el significante binario. ¿A qué llama significante binario? Llama significante binario al pegoteo entre S1 y S2. Y en ese pegoteo es que el sujeto queda eclipsado, queda desaparecido. A ver si lo puedo decir así, algo así como que por acceder al sentido que lo toma del campo del otro, paga con su desaparición. Ahora, en el momento de la separación, ¿sí? En el momento y por la operación de separación, lo que va a suceder, en el mejor de los casos y con esa apuesta, es que ese pegoteo entre S1 y S2 permita que el S2, que es la Vorstellung representant, caiga bajo el efecto de la represión primaria y entonces permita al sujeto contar con ese S1, que acá lo llama significante unario. Entonces,
el pegoteo de ese 1, ese 2, ese significante binario, como lo llama Lacan, ¿qué produce? Produce el fading del sujeto. Por eso es necesaria la operación de separación. Digamos, ¿no? La separación de ese pegoteo, digamos, si uno lo podría decir de esta manera, la operará la represión primordial, que permite la caída de ese S2. ¿Sí? ¿Se va hasta ahí? ¿Se sigue? Acá quería comentarles también algo porque, por supuesto, cuando uno habla se hace muy difícil a veces no sustancializar o no ontologizar, porque bueno, es la manera de poder transmitir. Pero en relación al S1, ¿no? A este significante unario, es importante notificarlo en el sentido de que no es que uno va a decir, ah, bueno, mira, acá en este material clínico encontré este S1, digamos, ¿no? Pero lo que sí vamos a escuchar, en el material clínico es que esté en función, que esté en función. ¿Y dónde lo vamos a escuchar? Justamente en esta posibilidad que va a tener el sujeto de infinitizar el sentido. Porque en el momento de la alienación no está infinitizado el sentido es uno, ser algo para el otro. Entonces, la posibilidad de esa separación, ¿no? Es que el sujeto cuente, que esté en función el S1 para que el sujeto cuente incluso con el chiste, con el humor, ¿no? Con la metáfora, con la metonimia, con esa posibilidad de que no haya un sentido único. Podríamos decir que ahí es la cara de la afanisis activa, digamos, ¿no? En el sentido de que esté la pregunta, ¿no? Ese puedes perderme, pero que no haya una única respuesta. Bueno, no sé, ¿te parece, Estela, que hagamos un punto acá? No, Sí, me parece bien, así damos espacio a las preguntas. A ver. Dice Silvia, la alforja versus el esquema de la NASA invertida, dice en un momento. Cristina Bock, no me quedó claro cuando dijiste significante binario, si podrías ampliar. Sí. Después dice, lo estás aclarando ahora. Bueno, no sé si querés decir algo más del binario, de la separación, de la Vorstellung representan, bueno. Claro. Sí, porque de hecho a mí también, ¿no? Cuando volví a ver, me costaba cómo decir, a ver, cómo transmitir esto, porque de nuevo, es la lectura que hace Lacan, ¿no? Él se sirve de ese término de Freud y lo nombra, podríamos decir, como hace con muchas cosas, con su propio término, ¿no? Qué sé yo, como cuando toma los nudos, ¿no? Y dice, bueno, los 3 de Freud, inhibición, síntoma y angustia, y después dice, bueno, los 3 míos, real, simbólico, imaginario, ¿no? Acá él toma la Vorstellung representant y la nombra como significante binario. No sé, a ver, de nuevo, ¿por qué me parece que es importante y cómo contextualizarlo en esta clase? Porque recordemos que está hablando de la constitución subjetiva, de cómo se constituye el sujeto. Y para esa constitución necesitamos de esa operación que es la represión primordial, que después va a ser el atractor, podemos decirlo, de todas las otras represiones. Entonces, él dice que ese sentido, a ver, que el sujeto por venir encuentra en el otro, lo digo así, y que está coagulado en ese significante binario,
soy esa cosita de mamá, en la operación de separación se despega, ¿no? Holofraseado es que está pegado, ¿no? De hecho, muchas veces para la psicosomática hablamos, ¿no? De el significante holofraseado, que quedó pegado. También podríamos, no sé, por ahí lo podemos también nombrar como queda como signo. No cuenta con esa posibilidad de intervalo, ¿no? Que implica que, ¿no? Que es un significante. Un significante es un sujeto que, ay, ¿cómo es? Un significante representa un al significante. sujeto para otro significante. Uh-huh. ¿No? De hecho, acá Gisela te lo relaciona con la holofrase y, ay, se me saltó, de que en las preguntas aparece lo psicosomático, ¿no? Y que ahí Lacan dice, solo es concebible en la medida en que la inducción significante al nivel del sujeto ocurrió de una manera que no pone en juego la afánesis del sujeto. Exacto. Dice Lacan, ahí en las preguntas, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso es importante que, por eso digo, a ver, la afanisis es, por un lado, esa desaparición en el sentido necesaria para constituirse en el campo del otro, pero también la desaparición en el sentido de no, a ver, ¿cómo decirlo?, quedar coagulado en el sentido del otro, ¿sí? Coagulado y taponando la falta en el otro, justamente, también. Completando el otro. Completándolo, exacto. Graciela Fontana, siguiendo con la misma, ¿no? En el movimiento de desaparición del sujeto para alienarse en los significantes del otro y constituirse, ¿cómo hablar de un sujeto anterior? Supongo que será una pregunta. ¿Cómo hablar de un sujeto anterior a su constitución? Si es posible, supongo que Graciela, que si habilitas el micrófono, Graciela, si te referís a si es posible hablar de un sujeto anterior a su constitución, lo cual a mí me lleva a pensar, por ejemplo, cada vez que hablamos de alienación y separación, en autismo y psicosis, ¿no? Si hay sujeto, no hay sujeto, si hay alienación, no hay alienación en la psicosis, en el autismo. Sí, es una pregunta en realidad. ¿Cómo pensar? Adriana. Acá estoy. Sí. No sé si se Graciela. escucha. Sí, sí, se escucha. Bueno, sí. no, digo, en este movimiento, ¿no? Donde hay un sujeto que desaparece para alienarse y constituirse en el campo del otro, digo, ¿cómo pensar un sujeto, ¿no? En un primer momento anterior a la Constitución, anterior a su Constitución? Claro. Y, digamos, no sé, en principio no lo nombraríamos así, ¿no? Como, digamos, o sujeto para el otro, no hay o un sujeto para el otro. Sería no un hay, sujeto para el otro, en el mejor de los casos, ¿no? Para la mami, ojalá sea un sujeto para la mami, aunque el niño no sea sujeto, ¿no? A ver, siguiendo con lo que dice Estela, ¿no? Como cuando uno dice, de hecho, bueno, hoy escuchaba una paciente que tiene un nene de unos meses y entonces ella le explicaba que iba a salir y le decía dónde iba, y bueno, ¿no? Y el marido le decía, pero a ver, andá, qué sé yo, no le expliques tanto, ¿no? Y yo le decía, no, sí, porque justamente ahí explicando lo que dice Estela, supone, ¿no? Supone que hay un sujeto, ¿no? Ahora, lo que vos decís, Graciela, a ver si te sigo, que cuando nos atenemos a esto, a la constitución subjetiva, en realidad no podemos hablar, todavía no hay sujeto, necesita de distintas operaciones, ¿no? Que se produzcan para que, bueno, advenga el sujeto. No sé si te referías a eso. Está en el lugar de objeto. Claro, no, pero en esta cosa de desaparición del sujeto, en este primer movimiento para llenarse en el otro, ¿cómo hablar de un sujeto que es anterior a su constitución? Eso es lo que a mí me cuesta captar, digamos, ¿no? Pero bueno, es un sujeto por venir, digamos, por advenir. Claro. Ah, vos decís que hace como ruido pensar, porque uno dice, desaparece el sujeto, dice uno. Desaparece el sujeto para alienarse,
¿entendés? Entonces digo, Pero no el sujeto, claro, sí. a eso me refiero. Sí, sí, Eso entiendo. era. Es el sujeto por venir. Mirá, yo de hecho acá en el esquemita pongo, ¿no? Ser Sí, el sujeto, ¿no? El futuro sujeto, sí, ¿no? Claro. pero de Sí, alguna manera hay que nombrarlo, digamos, hay que... total, es totalmente de acuerdo, que es lo que decía ontología. Bueno, a veces necesitamos, si no, no podemos hablar, digamos, Sí, ¿no? exacto. Sí, Gracias. gracias Igual, a vos. perdón, pienso yo, ¿no es un único momento, no es todo en un mismo momento? Sí, tal cual, no es que primero una cosa, no, es como, sí, Es casi un en momento, totalmente, y de hecho, como decíamos también, ¿no? Y no es que ya está, y listo, una vez que, o sea, es importante que se dé en el momento de la constitución subjetiva, pero después esto va y viene, de momentos de alienación, momentos de separación, ¿no? Es como, no es que ya está, es de una vez y para siempre, ¿no? Totalmente. Me parece Graciela. tal. Me No, parece que sería un sujeto mítico el que plantea Graciela. Y que a ese concepto que, como lo estás pensando, le tenés que dar movimiento, ¿no? Porque lo estás pensando de una vez y para siempre. Y eso tiene que tener, si no le das a los conceptos movimiento y un poco de aire, es difícil pensar. Eso sería un sujeto mítico. Claro. Lo podés plantear si querés un sujeto mítico, puede ser. Hay que ver a qué te sirve, pero Claro. tenés que darle a los conceptos un poco de movimiento para darle, no fijarlos, no dejarlos estacionados, eso, no dejarlos Que estacionados. no queden holofraseados. Claro, si bueno. no, alienados. Claro. tenés que darle vida a los conceptos, para que se muevan. Eso, algo así. Está bueno. Hablando de movimiento, Cristina Bock dice, el S1 te pregunta, ¿permite el deslizamiento de sentido? Claro, totalmente, totalmente. Ese rasgo, ¿no? Que ya ahí hay algo del sujeto. Bueno, ahí de nuevo, lo digo así y ahora ya me escucho. Hola, Graciela, bueno, del sujeto por venir, creo que hay que decirlo de ese modo. Totalmente, es lo que va a permitir el deslizamiento. El deslizamiento, y de nuevo, ¿no? Y el chiste, y el juego con las palabras, y las resonancias, ¿no? Que pueda resonar otra cosa, ¿no? Que eso, uno diga una palabra y tenga la fijeza de que es solo ese sentido y ese significado. Entonces es fundamental contar con la operación de separación, pero, ¿no? Como clave, uno diría, porque es lo que le va a permitir al sujeto incluso quedar del lado de la neurosis. Sí, agrega Cristina, el equívoco del significante. Tal cual. Bien. Tal cual. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? En todo caso, más que escribirlo, por ahí lo pueden... Si habilitan las caras sería genial, porque los que estamos de este lado vemos algunos cuadraditos y después vemos nombres. Y a veces vemos Samsung Galaxy, o 1, 2, 3, 4, como era en otro Zoom. Y qué sé yo, da como cosita, porque uno dice, ¿a quién le hablo? ¿No? Tal cual. ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, a mí, más adelante Lacan habla de efectos, porque yo de acá a 2 semanas voy a tomar Tenés quizás que hablar. por ejemplo, tengo que hablar de la interpretación, ¿no? Y la transferencia. Y Lacan habla de efectos de sentido, más que de sentido, no sin pasar por el sinsentido. Lacan hace un movimiento que va, a mi entender, del significado a la significación, al sentido, pasando por el sinsentido y al efecto de sentido. Eso es lo que a mí me parece que hace Lacan, pensando en esto de la interpretación que tengo que hablar.
pero estos efectos de sentido son sentidos nuevos que aparecen. Ese ejemplo que vos traes, que por ahí lo voy a tomar, te aviso, ella va a terminar conmigo, ¿no? Depende de dónde pongas el acento, creo que debe ser un genitivo objetivo, genitivo subjetivo y esas cosas. Depende de dónde pongas el acento, creas un sentido nuevo. Tal cual. Si no, porque la interpretación no es ir a buscar un sentido oculto y fijo que está ahí, traumático y encajonado para siempre. También es la posibilidad de esto de que deslice la cosa, son efectos de la langue, ¿no? Porque después Lacan habla de la lengua más que del lenguaje. Bueno, el lenguaje aporta estructura, pero la lengua permite que haya un movimiento y que se puede inventar algo, porque si no, ¿qué hacemos con el análisis? Hay que inventar un sujeto nuevo. No, y Graciela, me haces pensar algo que me encanta y que, en el sentido de nuevo, para la dirección de la cura, porque vos tomaste esta secuencia y dijiste, del sinsentido al efecto de sentido. Y me parece que es re importante porque también uno puede ir para el lado, si se queda solo en el sinsentido, a la melancolización, ¿no? Que digo, uno escucha ciertos análisis que pueden correr por ese lado. Entonces, me parece muy importante esa aclaración que hace. Son modas, en el psicoanálisis hay épocas de muchos sinsentidos, hay modas. O mucho silencio, o mucho silencio. O demasiado corte, prematuramente, hablas 3 minutos y te cortan la sesión y te la cobran todo. Digamos, hubo muchas modas, ¿no? De pasar de explicar a estos efectos. No debieran ser modas porque tendrían que tener una apertura teórica, ¿no? Sí, pero bueno, se enfatiza más una cosa que la otra. Cuando uno está hace tantos años en el psicoanálisis, ha visto distintas tendencias. Mucha agua bajo el puente, sí. No, pero me hiciste acordar con esto de las modas, porque tenés razón, pero es verdad que nos pasa y no estamos exentos, ¿no? Nuestra parroquia no está exento, porque pensaba en las modas con los niñitos, ¿viste? Que si hay que dar la teta, si no hay que dar la teta, si lo pones boca arriba, si lo pones boca... Bueno, a nosotros tampoco estamos exentos de que hay modas del corte, hay modas... Pero bueno, por eso digo, rescatar esto que decís, ¿no? Que después o sea, está bien, hay que pasar por el sinsentido para que haya efectos de sentido y venga algo de la invención, ¿no? Sentido nuevo. La invención no es que seas no sé, un Picasso, con que se te ocurra alguna palabra distinta y un modo de andar por la vida un poco mejor, vamos, ¿no? No es poco, no es poco. Y los efectos se ven en el cuerpo. ¿Cuántas veces pacientes que vienen como desarmados corporalmente o desalineados totalmente y de pronto empiezan a florecer, a iluminarse, ¿no? Se ve el efecto en el cuerpo. Cobran existencia. Hay que pagar para cobrar existencia. Exacto, tal cual. Más o menos es así. Bueno, acá hay algo más. Liliana dice, en análisis también se construye el sujeto, adviene, pero en la transferencia no está antes guardado. Guardado. No sé, ¿estás por ahí, Liliana? Ahí estás, Liliana, te estoy viendo. Desmuteate. Ahí estás. Sí, guardado. Pero no es que viene un paciente inicia análisis y bueno, hay que encontrar un sujeto guardado con todo su deseo ahí y sacarlo. No, lo va construyendo en el transcurso del análisis, o sea, va adviniendo en el análisis. Se construye en transferencia el sujeto. No está guardado y uno lo va a pescar y lo saca. ¿No? Obvio. También pensaba es todo un trabajo. Pero yo también pensaba en el sujeto como sujeto, efecto sujeto, ¿no? Como en la apertura del inconsciente. Después viene el cierre, digo, el sujeto no está. El sujeto es efímero, ¿no? Total. Estar en esto, digo, con esto que estamos diciendo. El cierre. Está bueno, en el movimiento. Lo que sí pensaba, por lo que decía Liliana también, que tal cual, ¿no? Que se va construyendo en el análisis, pero que también, bueno, hay que ver como con qué cuenta, ¿no? Con qué, a ver cómo es, ¿no? Con qué texturas de alienación, de
separación, dice, ¿no? ¿Con qué viene en su haber? Digo, solo para una orientación, no porque eso sea ni mejor ni peor, para nada en una valorización, pero bueno, sí que hay... No, sí, obviamente, con lo que trae, no, lo que trae lo trae, pero con eso que trae, no advino, va adviniendo a través de lo que trae a la transferencia y de los nuevos sentidos que va construyendo a través de eso. Totalmente. Por eso está bueno, ¿no? Escuchamos y leemos. Y leemos, ¿no? Que es todo un trabajo, Sí. que a veces difícil y enredado, pero es todo un trabajo del paciente y del analista, de los dos, ¿no? Tal cual. Apasionante también. También. Bueno, muy lindo el debate que se dio. Vamos a ir cortando. ¿Podrías retomar? María Angélica te pide si podés retomar la diferencia entre rasgo unario y ella dice rasgo secundario. Debe referirse al S1, S2. Claro. Hola María, ¿cómo va? María, ¿dónde andas? Claro. Sí, justo me preguntás algo ahí que es para ¿cómo decir? Investigar un poco, porque Lacan a veces usa términos equivalentes y que no lo son, ¿no? Es decir, ahí usa rasgo unario y habla también de marca, creo, ¿no? Digo, a ver, no es rasgo, o sea, sí es S2. Rasgo unario en el sentido de que es el significante o lo fraseado, con el S2 en el campo del otro. Y que una vez que se despega del S2, que el S2 va al fundamento en el sentido de por la represión primaria, queda ese rasgo unario, que va a armar la cadena. Claro. ¿Sí? No sé si esa sería la diferencia. A partir del S1, separado del S2, se puede armar la cadena significante. Que es esto que estuvimos charlando, ¿no? La cosa de los distintos sentidos. Se rompe con el único sentido. Sí, pensaba que es primero, si el S2 o el S1. El Me S1. remitía, no sé, a mí me parece, no sé qué piensa Carolina, que primero es el S2, primero es el otro, el S2, y de ahí el S1 se extrae. Pero esto me retrotrae a 30 años atrás, en Casa Cuna, donde hubo una disertante de una institución, donde empieza diciendo primero es el S1, luego el S2, y digo, no es 1, después 2, después 3, después 4. No, empezamos con el 2, el S2, empezamos con el otro, y del otro, ¿no? Saldrá el S1 que representa al sujeto. No sé si pensás lo mismo, pero... Sí, está buenísimo, gracias, Isa, porque me ordenaste a mí en el pensamiento, porque sí, en el sentido que, por eso es como rompe la lógica, no es que, claro, el S1 es primero, justamente por lo que posibilita, a ver, lo diría así, que el S2 se despegue y sea reprimido por la represión primordial, es que aparezca el S1, le da la posibilidad de que aparezca, entre comillas, el S1. Sí, pero al principio no porque estaba eclipsado, podríamos decir, por el fraseado, pegoteado, claro. Exacto. Muy interesante, muy bueno. Muy interesante. Bueno, lindo diálogo. Estela, me aclaraste la vida. Me aclaraste la vida, Estela. Muchísimas gracias, Sí, así. Estela. Realmente pensándolo, sí, en sentido lógico. Carolina aclaró muchísimos temas, esto es muy lindo cómo fuiste desplegando, con mucha claridad, con mucha tranquilidad, bueno, como nos gusta en este espacio, ¿no? Así que bueno, gracias Caro, te veremos el año que viene. Bueno. Gracias. Creo que la vez que viene gracias. es Damián López, me parece el que está, el invitado. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Gracias a todas. Muy buena clase, Chao. gracias. Chao, gracias. Chao, chao.